Hoy vamos a hablar del ego iluminado. No sé si habías escuchado hablar en algún momento del tema del ego iluminado. Da mucha risa, ¿no? Porque creemos entonces que el ego también se ilumina. Y vamos a hablarlo, pero lo quiero abordar el día de hoy desde el contexto del terapeuta holístico. Vamos a ver qué es el ego iluminado, por qué sucede y cómo identificarlo. Vamos a ver las características de un terapeuta holístico con el ego iluminado, por qué es necesario saber sobre este tema, cómo afecta al terapeuta holístico y cómo salir del ego iluminado. El día de hoy te voy a hablar de esto, pero más adelante en otro video te voy a estar hablando de cómo un curso de milagros nos ayuda a nosotros a superar este ego iluminado. El ego iluminado en el contexto del terapeuta holístico se refiere a una etapa en el desarrollo personal y profesional en la que el ego del terapeuta se disfraza de espiritualidad. Por allí pasamos todos. Y esto sucede cuando, a pesar de haber alcanzado cierto nivel de autoconocimiento y habilidades terapéuticas, el terapeuta se identifica con su conocimiento y poder creyendo que está más allá del ego, pero sigue siendo impulsado por el mismo ego. ¿Por qué sucede esto? El ego iluminado viene siendo como una trampa común en caminos espirituales profundos. Nosotros siempre decimos que el ego hace el curso de milagros también con nosotros. Así que no es nada extraño que esto suceda. El ego que normalmente busca validación, poder y control, encuentra maneras más sutiles de manifestarse, incluso a través de creencias espirituales. Y a medida que el terapeuta avanza y adquiere reconocimiento, el ego se puede enmascarar bajo la apariencia de sabiduría y humildad, haciendo que el terapeuta se sienta superior o más avanzado que sus pacientes y colegas. Ahora bien, nace una pregunta. ¿Cómo podemos identificar el ego iluminado? De verdad que identificarlo es poco fácil, es algo complejo. Y es complejo porque muchísimas veces nosotros como terapeutas no somos conscientes de eso. Porque el ego, acuérdense, el ego es una ilusión que nos mantiene a nosotros como, nos mantiene distraídos, nos mantiene ciegos. Sin embargo, yo te voy a dar algunas claves por las que yo misma transité como terapeuta y que, bueno, de repente puede ayudarte a ti si en algún momento, como estudiante del curso de milagros y como terapeuta o si ya eres practicante de la psicoterapia del curso de milagros y, bueno, quieres saber si estás transitando por eso. En verdad, una de las cosas, vamos a decir, que te ayuda a identificar este ego, justamente es que el terapeuta comienza a sentir como a tener un sentimiento de superioridad espiritual. Y llegamos a creer que la comprensión de la espiritualidad y nuestro método terapéutico es superior al de todos los demás. Esta es una de las maneras de nosotros darnos cuenta de identificar eso. Si eres un paciente o si eres un terapeuta, puedes darte cuenta si estás cayendo en esto. Hay un deseo de reconocimiento, porque podemos buscar, aunque de manera muy disimulada, la validación externa a través de elogios, admiración o estatus. También somos muy rígidos en los métodos. Creemos que solo el enfoque que nosotros tenemos es el enfoque correcto y estamos reacios a aceptar otras perspectivas. También nos desconectamos emocionalmente, aunque hay una desconexión emocional desde el ego y hay una desconexión necesaria cuando nos dice el curso de milagros que no tenemos pues que estar creyéndole el cuento al otro. Pero esta desconexión emocional es diferente porque aunque podemos hablar de compasión y de humildad,
hay una falta de verdadera empatía o cercanía con los pacientes. Simplemente a veces logramos ver el paciente nada más como un objeto, no como un sujeto, y lo vemos como que no me está enseñando nada, sino que soy yo quien le estoy ayudando a él. Y esta falta de verdadera empatía y de cercanía con los pacientes nos llevan de repente a cometer este error de desconexión emocional que, bueno, más adelante podemos hablar de este tema, ampliarlo, porque no es tan fácil hablarlo aquí en este momento, nos vamos a desviar. También está el lenguaje, un lenguaje excesivamente espiritual. Eh, a veces caemos, porque siempre nos gustaría hablar con estos temas espirituales y saber que conocemos todo. Podemos utilizar un lenguaje complicado o conceptos abstractos sin conectar realmente con la necesidad de las personas. También está una inmunidad a la crítica. Rechazamos cualquier retroalimentación constructiva creyendo que estamos más allá de los errores, estamos por encima de todo el mundo. Vamos a ver ahora las características de un terapeuta holístico con ego iluminado. Número 1, creencia de que ha trascendido el ego. Piensa que ha dejado atrás las trampas del ego, lo que lo hace más propenso a caer en ellas. Número 2, hay una falsa humildad. Manifiesta una aparente modestia que oculta un deseo de reconocimiento. Esta es una de las más graves, de las más fuertes, de las más difíciles de superar. Está la número 3, desprecio por otros enfoques terapéuticos. Puede minimizar o ignorar otros métodos sintiéndose el poseedor de la verdad. La número 4 me gusta más, que es la manipulación sutil. Puede intentar influir o controlar a sus pacientes o colegas, justificando su comportamiento bajo el manto de sabiduría. También tenemos un distanciamiento emocional, que ya habíamos hablado anteriormente, que aunque parece presente, no hay una verdadera apertura o vulnerabilidad en sus interacciones. Ahora bien, ¿por qué es necesario saber sobre este tema? Es importante reconocer el ego iluminado en el terapeuta holístico porque puede afectar tanto la calidad de las sesiones terapéuticas como las relaciones con los pacientes. Si el ego del terapeuta se convierte en el foco, puede desviar el verdadero propósito de la sanación. Además, un terapeuta con el ego iluminado puede dejar de crecer espiritualmente al creer que ya ha alcanzado la iluminación. ¿Cómo afecta esto al terapeuta holístico? Esto afecta de muchas maneras. ¿Qué vamos a lograr con esto? Primero, un estancamiento espiritual. El terapeuta puede dejar de trabajar en su propio crecimiento y sanación personal creyendo que ya ha alcanzado el máximo nivel. También logramos relaciones disfuncionales con los pacientes porque puede generar una dinámica de poder desequilibrada donde el terapeuta se coloca como el iluminado y el paciente como alguien que debe ser salvado. Esto lo vamos a ver más adelante en el próximo video cuando hablemos de cómo el curso de milagros nos ayuda a esto, porque el curso de milagros insiste mucho en que somos iguales, somos una unidad, somos la misma mente, somos hermanos. Entonces, como dice el curso, el Hijo de Dios es inocente y entonces no hay nadie a quien salvar, en definitiva. Y en la psicoterapia del curso de milagros, ambos sanamos juntos. Por lo tanto, pues esta parte, esta relación disfuncional también es bastante peligrosa. Hay una pérdida de autenticidad porque el terapeuta deja de ser auténtico, deja de conectar genuinamente con las emociones y las experiencias de los pacientes y esto va a afectar la efectividad del proceso terapéutico. Definitivamente lo afecta porque entonces estamos con una máscara, a veces tenemos un dolor de cabeza, un malestar en la espalda, nos sentimos cansados y entonces como nosotros estamos iluminados,
Entonces, nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor versión, nuestra mejor cara. Imagínense, somos la imagen del iluminado que tenemos que salvar, somos el superhéroe. Por lo tanto, perdemos esa autenticidad, somos incapaces de decir cómo nos sentimos, somos incapaces de decir hoy no estoy para sostenerte, somos incapaces de aceptar nuestras propias sombras y eso también es bastante peligroso para un terapeuta holístico que no ha logrado trascender ese ego iluminado. También ocurre una resistencia a la vulnerabilidad. El terapeuta no se permite ser vulnerable, que era lo que hablaba anteriormente, ni cometer errores, lo cual limita su capacidad para evolucionar. Esta vulnerabilidad, recuerden que el curso de Milagros dice que somos invulnerables porque somos espíritu, pero desde el punto de vista terrenal, estando en este cuerpito, pues por supuesto que el cuerpo es vulnerable. Ahora, ¿cómo salir del ego iluminado? Puede ser de diferentes maneras. Lo primero es una autoconciencia constante. Practicar lo que es la autoobservación, vivir adentro y estar atento a los momentos en los que el ego pueda disfrazarse de espiritualidad. Hay que practicar la verdadera humildad. Recordar que el proceso de sanación y crecimiento espiritual nunca termina y aceptar que siempre hay más que aprender. En este término de humildad es el término de humildad que nosotros conocemos en este mundo de las formas, porque bien sabemos que en un curso de milagros la humildad es que tú aceptes tu papel en el plan de Dios para la salvación. Pero ese es otro tema. También abrirse a la crítica es importante, escuchar activamente la retroalimentación de los pacientes, de los colegas y los mentores y usarla como una herramienta para crecimiento. Nos duele la crítica, nos duele que nos digan las cosas, pero hay que aprender a escuchar porque eso te ayuda a avanzar enormemente. También hay que hacer un trabajo personal continuo, continuar con la autoexploración y la sanación personal a través de terapias o maestros para no caer en la trampa de creer que ya se ha llegado a algún lugar. Esto es algo maravilloso. Yo siempre acudo a mi maestro. No es a este maestro interno, ¿no? A mi maestro de carne y hueso en este mundo terrenal para que siempre pues me ayude a transitar alguna cosa que yo no la puedo ver sola, sino en un ambiente terapéutico y por lo tanto lo hago. Lo otro es conectar con la empatía, estar presente con los pacientes de manera auténtica, sin imponer una imagen de perfección o superioridad, y es escuchar más y hablar menos. Uy, cuánto me costó a mí esto, porque yo era una parlanchina, yo era de las que hablaba, me gustaba que me escucharan. Y me di cuenta que justamente la sabiduría comienza en el silencio, cuando tú aprendes a escuchar, definitivamente. Esto es maravilloso. Por aquí también tengo el desapego del reconocimiento. Deja de buscar reconocimiento. Tú no necesitas que nadie te esté reconociendo nada. Ya Dios te reconoce. Hay que trabajar desde el corazón y la autenticidad sin buscar elogios ni validación externa. Eso es lo más importante. Una de las cosas, bueno, te he dicho un montón de cosas que son bastante importantes. Así que bueno, salir del ego iluminado de verdad que es un proceso que requiere valentía, que requiere honestidad, es un paso necesario para que nosotros como terapeutas podamos seguir creciendo y ser un verdadero instrumento de sanación. En el próximo video te voy a estar hablando de cómo un curso de milagros contribuye a que nosotros los terapeutas podamos soltar de una vez por todas el ego iluminado. Así que está pendiente, activa la campanita, suscríbete. Y si tú activas la campana, vas a tener la notificación y vas a ser uno de los primeros que vas a mirar el video cuando lo subamos y tendrás esa información. Entonces, síguenos, suscríbete al canal, dale un me gusta y comparte esta información si conoces algún terapeuta o conoces algún amigo, algún colega que esté transitando este ego iluminado. Gracias.